Mi nombre es Lucibel Sayago. Voy a hablar sobre los negocios jurídicos. Los romanos fueron los pioneros en la interpretación de los negocios no formales. Ellos fueron los que comenzaron a hablar dándole alcance y sentido a los mismos. En el derecho justiniano se predominó la manifestación de voluntad de las personas que intervenían en los negocios a través de la interpretación subjetiva e individual. Los romanos no definieron negocios jurídicos, sino sentaron las bases de sus principios. No fue sino hasta en el siglo XIX cuando en Alemania el derecho moderno definió los negocios jurídicos como la manifestación de voluntad de los efectos deseados por quienes realizaban dichos negocios, siempre y cuando estuvieran dentro de los límites y requisitos establecidos por la ley. En cuanto a la adquisición de un derecho, la adquisición es un efecto de incorporar una cosa o un derecho de las personas a esferas patrimoniales mediante un acto o hecho jurídico. En el derecho romano, para la adquisición de un derecho se debía cumplir con 4 consideraciones. La primera de ellas es un objeto que verificara la adquisición. 2, un objeto del mismo. 3, un hecho o acto o negocio jurídico. Y 4, la regla que une el anterior con el efecto de adquisición. La adquisición originaria se adquiere cuando la propiedad de una cosa no pertenece a nadie, sin que haya transmisión de propiedad del anterior dueño al adquiriente. En ejemplo, como la ocupación de los animales que recogemos del suelo, del aire, del mar y los frutos, entre otros. La derivativa es cuando la cosa, derecho u obligación es traspasada de un titular a otro. Hay una relación jurídica persistente entre ellos. En cuanto a la extinción y pérdida de derecho, la extinción se da cuando se produce la pérdida de un derecho real por parte del titular. Y la extinción se da cuando deje de ser titular el derecho real, ya sea de manera voluntaria e involuntaria. Los hechos voluntarios son los producidos por el hombre, como las donaciones. Los hechos involuntarios carecen de supuestos jurídicos voluntarios, como la negligencia e impericia. En cuanto a la clasificación de los negocios jurídicos, está el unilateral, que se verifica la voluntad de una sola persona, como el testamento. En lo bilateral se verifica la voluntad de 2 o más personas, como la mención de esclavo o el testamento. La mortis causa es el acto de sucesión por causa de muerte, conocida también como la herencia. El causante dispone en vida para después de su muerte de sus bienes. El acto inter vivos se produce entre personas vivas. Es el acto que se va a materializar solo cuando la persona haya fallecido, como una donación o una herencia. Los onerosos son actos donde cada una de las partes tiene una compensación, como el contrato compra-venta. Los gratuitos son voluntarios, como las donaciones. Los lícitos producen efectos jurídicos, ya que crea, modifica y extingue un acto jurídico. Los ilícitos se efectúan con discernimiento, intención y libertad, pero contrario a lo dispuesto por las normas jurídicas. Los solemnes están sujetos a la observancia de ciertas formalidades especiales, como los contratos compra-venta. Y los no solemnes es la manifestación voluntaria, pueden tener lugar en cualquier modo.
Los elementos esenciales de los negocios jurídicos, pues sin uno de ellos se puede realizar el negocio, como la voluntad, el objeto y la causa. La voluntad es el propósito, es el deseo que quiere producir el acto. El objeto es el derecho sobre el cual las partes crean, modifican, transfieren o extinguen una relación jurídica. Y la causa viene a ser el fin inmediato que buscan las partes con el negocio jurídico. En cuanto a los elementos accidentales, son circunstancias acordadas por las partes, el cual es como el propósito para modificar el negocio jurídico. Entre ellos está la condición, el modo y el término. La condición es un acontecimiento futuro e incertidumbre, incierto porque el cual va a depender del nacimiento o extinción de los efectos jurídicos de la obligación. El modo es una carga, un gravamen que afecta a los negocios jurídicos a título jurídico. Y el término es el plazo que se fija entre el negocio, del cual va a depender el nacimiento o la extinción de los efectos jurídicos del negocio. En cuanto a los vicios de consentimiento, estas vienen a ser distorsiones que dan origen a la ausencia de voluntad y llevan a la anulación de los negocios jurídicos. Está el error, es el falso conocimiento del hecho. Está el dolo, que es la maquinación de los actos fraudulentos para engañar a las personas con que se pretendió o pretende hacer un negocio jurídico. La violencia es un acto emocional que se presenta entre los inminentes peligros, justicia, moral, amenaza y temor. La inexistencia de los negocios jurídicos es la sanción legal que priva un acto jurídico de sus efectos normales a raíz de sus vicios existentes. Estos vicios pueden ser sancionados por la vía civil o penal. Entre ellos está la nulidad absoluta, que es cuando el acto es nulo, afectando la norma de orden público y vulnerando a toda la sociedad. La nulidad relativa se presenta cuando se efectúa por simulación o fraude o cuando los intervinientes lo solicitan. Entonces, los negocios jurídicos es un acto jurídico voluntario donde se manifiesta la voluntad de los intervinientes, los cuales quieren adquirir, modificar, transferir o extinguir los derechos u obligaciones. Todas estas bases legales sobre los negocios jurídicos están en el Código Civil venezolano. Muchas gracias.